la diputada de Vamos y jefa de la bancada, no olvidemos eso, Yanine Prado, presentó el anteproyecto de ley que incrementa la pena a los funcionarios públicos que cobran y no trabajan y sanciona con pena de prisión, pusieron presión ahí, a los servidores públicos que realicen dichos nombramientos. Excelente. Esto hay que apoyarlo. Estoy con ella. Vamos a escuchar de qué se trata el contexto de su propuesta, de su anteproyecto. Incrementa la pena a los funcionarios públicos que cobran y no trabajan y sanciona con pena de prisión a los servidores públicos que realicen dichos nombramientos. En nuestra administración pública, la corrupción y el clientelismo se han afianzado con el pasar de los años y surge el fenómeno de los funcionarios que, aunque reciben un salario, no cumplen con sus responsabilidades laborales. Perfecto. En Panamá, estos funcionarios son comúnmente conocidos como botellas. Bien dicho, me gusta la seriedad y bueno, lo hice con una seriedad, pero realmente da risa el término, pero es verdad. Botellas. Esta práctica no solo es un símbolo de ineficiencia y mal uso de los recursos públicos, sino también un obstáculo significativo para el desarrollo del país. Las botellas son el resultado de años de prácticas corruptas y clientelistas. Años y años y años y años y años. Donde los puestos públicos se utilizan a cambio de asegurar apoyos políticos o como favores personales. Estos funcionarios, ausentes o improductivos, representan un alto costo para el Estado y por ende para todos los panameños. Esta ley hay que aprobarla en primer debate, todo con la mano arriba. La presencia de las botellas en la administración pública también afecta la moral y la eficiencia de los propios funcionarios que sí cumplen con sus deberes. Claro, porque si yo estoy trabajando todos los días, si yo soy un funcionario que cojo mi bus, me mamo ese tranque todos los días para llegar a la empresa, a la institución, ¿verdad? Al ministerio a trabajar, para ganarme una miserableza y el indio ahí cobrándome. Esa es mi vida. Y yo veo que llega tú sabes, ¿no? Y tranquila a las 8, a las 9, a la hora que sea, pasea por los pasillos, pasea acto de presencia. ¿Cuántas veces no pasa eso aquí en Panamá? Bueno, este es un anteproyecto de ley, una gran oportunidad que tenemos, que tienen los diputados que fueron elegidos por el pueblo, porque esta es una ley que los panameños queremos. Estos, al observar la falta de sanciones o consecuencias de esta mala práctica, pueden perder motivación y compromiso con su trabajo. Claro, la gente está desanimada por las botellas, claro. A su vez, las instituciones públicas se vuelven menos eficientes. Es importante destacar que Panamá es el segundo país de Latinoamérica con mayor número de empleos públicos per cápita, ya que es el 15.6% de la fuerza laboral panameña que trabaja para el Estado. Eso no es cierto, Yanine Prado. Hubo una estadística que publicó la prensa, a menos que la prensa esté mintiendo, la prensa publicó antes de las elecciones del 5 de mayo, y yo hice reacción a ese video, lo puedes buscar en mi canal, ¿verdad? Que Argentina era el número 1 y Panamá el número 2. Ella está diciendo que somos el número 2. Y tú vas a decir, pero bueno, el número 1 es Argentina. No, Javier Milei eliminó de solamente un tasajo así, un corte así, ¡fua! Eliminó como 9 ministerios en Argentina. Votó un montón de gente, ¿qué te quiero decir? No solamente votó botellas, votó instituciones, votó ministerios, unificó ministerios. Panamá es el país número 1 en América Latina con planilla estatal. Y el presidente José Raúl Mulino, recuerdo que en la campaña Zulay Rodríguez quería acabar con varios ministerios, y yo estoy totalmente de acuerdo, esos ministros consejeros, ¿qué? Eso había que eliminarlo. Ese ministerio de la mujer y el ministerio del niño, del hombre, de la abuela, del abuelo, de la familia, del primo, de la tía, puro ministerio, unificarlo de nuevo
¿verdad? Al Ministerio de la Familia. Entre otros tantos ministerios que había que eliminar e instituciones que podían fusionarse, ¿verdad? Eso lo prometió Zulay en campaña. Lo que pasa es que a ti todo se te olvida. Ya se te olvidó todo, pero a mí no. Además, Internet tampoco olvida. Entonces, el presidente electo, ahora presidente en funciones, José Raúl Mulino, no eliminó a ningún ministerio, ¿verdad? Y al contrario, me presentó a ministra de la Mujer, a ministra del MIDE, ministro de papá. ¿Ves? ¿Ves lo que digo? Seguimos siendo la número 1 en América Latina, en planeta. Así que eso no es verdad lo que tú dices, Yanni, a menos que la prensa sea una mentirosa. Pero de todas maneras, número 1, número 2, como tú quieras. Estamos muy saturados de empleados públicos. Hay que darle más énfasis a la empresa privada. Acabamos de escuchar el discurso de José Raúl Mulino, que dijo que él es un presidente de empresa privada. Vamos a ver si eso es verdad. De verdad que sí. Vamos a ver, hombre. Esta cifra supera en gran medida a la región, que se sitúa en un 10% los trabajadores públicos. A su vez, si nos comparamos con otros países afuera de la región, vemos que proporcionalmente Panamá es superior en cuanto a cantidad de personas trabajando para el Estado. Demasiada botella. Definitivamente que es necesario tener la fuerza laboral estatal para atender los problemas que afectan a nuestro país. Pero si esa fuerza laboral se la pasa hueveando por ahí y no hacen nada, mira cómo está Panamá, mira cómo están las calles, funcionarios en el MOP, por ejemplo, funcionarios en el Meduca, funcionarios en el IDAN, funcionarios en donde tú quieras, en aduana, ¿ah? En la policía, en educación. ¿Y cuál ha sido el resultado del exceso de personal en el seguro social? Que se golpean en la farmacia un pocotón de gente. Tú los has visto y lo sabes. Y que las necesidades de Panamá son distintas de pronto a las de otros países. Sin embargo, esta fuerza laboral debe ser la justa y necesaria y no debe ser politizada. Los gobiernos no deben ser agencias de empleo y menos de personas que cobran pero no laboran. Eso, Dios mío, el agua tibia con el agua salada y con el agua dulce y con el agua congelada y tantas cosas. Dan ganas, se siente uno como un niño, ¿verdad? Se siente como un niño uno acá, ¿eh? Porque estos son realmente, somos adultos lo que vemos en este canal. Y entonces uno se pone a ver, uno tiene que hablar de esto y realmente es estúpido. Digo, no estoy diciendo nada en contra de la diputada, pero ella misma debe ser dicho, pero no puede ser que yo tenga que hacer una ley de esto cuando eso es tácito y sobreentendido y obvio que tiene que hacerse. Eliminar las botellas, menos gente, menos es más calidad. Tenemos que hacer una ley para eso, pues. La Contraloría General de la República en el año 2020 detectó, producto de anomalías en diferentes instituciones del Estado, una posible lesión patrimonial en perjuicio del Estado. Posible. La danza de los millones en Panamá. Como consecuencia de estas auditorías, se han podido determinar posibles perjuicios económicos por la suma de millones de dólares, producto de nombramientos de personas que mantenían dualidad de trabajos y funcionarios que tenían cargos administrativos, pero que no pudieron justificar su salario versus su trabajo. Panamá, es decir, que son botellas. Panamá es un país hermoso, pero lleno de corrupción. Tales casos fueron remitidos al Ministerio Público. El fenómeno de las botellas, además de ser un delito, no es ético y por ende se debe enviar un mensaje fuerte a la ciudadanía de que los dineros del Estado deben utilizarse con responsabilidad y de manera honrada. Todo aquel servidor público debe dirigir su actuar en beneficio de los fondos públicos que le pertenecen al final a todos y cada uno de los panameños. Bla, 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 bla. Hechos, ya queremos hechos. Está bien. Apruébenlo. Aprobado.
sancionar, construir las cárceles grandes, nuevas cárceles y meter preso a todos estos corruptos y corruptas de este país que se están robando nuestro dinero a dos manos, sobre todo en los dos gobiernos oscuros que tuvimos con Varela y con Nito Cortizo. Ya que en caso contrario se estarían malgastando para fines personales o como pago a favores políticos en detrimento de todo el país. Lamentablemente, esta mala práctica política se encuentra tipificada de manera insuficiente en nuestro Código Penal, toda vez que nuestra norma jurídica únicamente sanciona al funcionario público que realice el nombramiento. Actualmente se intenta encuadrar al embotellador dentro del tipo penal, pero tal conducta no se encuentra especificada, tipificada. Es por ello que proponemos en este anteproyecto de ley que se aumente la gravedad de la pena para las botellas, ya que establece la pena de días multas y trabajo comunitario para las mismas. Días multas y trabajo comunitario. Incautación de bienes. Quitarle... ya yo me la gasté. Bueno, vamos a congelarle la cuenta del banco, pues. Vamos a quitarle el carro. Vamos a embargarle la casa. Para que tú veas que se deja de hacer eso aquí en Panamá. Asimismo, este anteproyecto busca establecer la pena de prisión de hasta 2 años para que de esta forma cumplir con la función disuasoria para quienes acepten un cargo público sin prestar el servicio correspondiente. La práctica de cobrar y no trabajar sería inconcebible si la trasladamos a la empresa privada. Por supuesto, pero 2 años nada más. 2 años. 2 años nada más de cárcel. Muy poquito. Y no están hablando de la multa, ni la sanción económica, ni la incautación de bienes, que tú dices, yo lo que quiero es que devuelvan la plata robada. Imagínese que un gerente de recursos humanos de una empresa contratara personal sin que el mismo realice tarea alguna, pero que perciba su remuneración. En el sector público se debe eliminar esta práctica clientelista que produce a su vez inestabilidad laboral. La ciudadanía debe tener confianza que el servidor público efectivamente se encuentra laborando a favor de todos y dichos cargos deben verse como un honor, donde trabajen más calificados. Se debe, por tanto, dignificar el servicio público. Es por eso que el día de hoy estamos presentando este anteproyecto de ley, porque erradicar las botellas en el sector público de Panamá es un paso crucial hacia la construcción de un Estado más eficiente, transparente y equitativo. Al implementar estas medidas, no solo se mejorará la administración pública, sino que también se fortalecerá la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Muchas gracias. Uno quiere... Pero es que, a ver, ¿por qué aplauden? ¿Qué? No. Es que esto pareciera como si fuera un concurso de propuesta de leyes de fama para ver quién es más populista o más taquillero. Ya la campaña política pasó. Ya, eso no tiene que estar. No, yo hubiera dicho, por favor, no me aplaudan, que esto no es para estar aplaudiendo, esto tiene que darnos vergüenza a todos aquí. ¿Qué pasa que me están aplaudiendo? Yo hubiera dicho así. Pero bueno, en fin, como que le quita la seriedad. Aparte de un tema que es vergonzoso realmente. Lamentable que en el año 2024 tengamos unas instituciones públicas de esta manera. Hay que ponerse serio con esto ya. Con pasos firmes, vamos a ver, porque realmente, además la pena, 2 años. Yo dije, incautación de bienes, quítale la casa, congélale la cuenta bancaria. Tú no eres tu mujer, tú no eres tu marido, tú no eres tus hijos, no sé, el abuelo, la beca, el auxilio económico, también. Todo eso tiene que venir. Eso es lo que hay que hacer. Más que no se vea tan cosmética y que sea un poquito más dura, más 2 años.
Eso es un robo a todos los panameños que pagamos impuestos honradamente, que nos zurramos todos los días. Sol y lluvia. También, hombre, nos sentí muy suavezongo. Esperemos que esto se ponga más robusto con formación. Si es que esto llega a nacer, este bebé llega a nacer, no lo sé. Pero es un buen paso, un buen inicio. Esto hay que decirlo. Solo que hay que ponerla más fuerte, hombre. Más pompeada, más pro. You know, pra.